¿Cuidás la voz, Tucho? Porque me parece que es algo que a lo largo del tiempo natural no se movió nunca. A mí me ayudó mucho 2 cursos que hicimos con el profesor Franklin Ponce, que era el director del coro estable de la provincia. Un curso lo hicimos en el EB11, otro curso lo hicimos en exclusiva, y la verdad que nos ayudó mucho. Él decía, el concepto de Franklin era que un buen locutor tiene que ser un buen cantor, y un buen cantor puede ser un buen locutor también, porque en la diferencia está en la cadencia nada más de las cosas. En lo demás tiene que ver la respiración, el trabajar con el diafragma, sacar la voz desde ahí para que uno pueda levantar el tono de la voz y que no sea con ningún tipo de exigencia, sino con técnicas. Claro, totalmente. El que lo hace sin darse cuenta y lo hace nada más que desde las cuerdas vocales, a la larga o terminas disfónico o terminas estropeando las cuerdas vocales. Y eso no te puedes permitir, digo, si vos estás transmitiendo un partido te dura 3 horas. Entre media hora de previa y media hora de cierre, más 2 horas de competencia, estás hablando de 3 horas. 3 horas en donde generalmente el tono de la voz es más fuerte que cuando vos hablas normalmente. Si eso vos no lo tienes ensayado, vas a terminar la transmisión, pero ya tu voz va a quedar totalmente... Y vos te vas a dar cuenta de que hay diferencia entre la voz común, digamos, que tienes cuando vos hablas normalmente, a la que tienes que emplear cuando levantas el tono para que vos te pongas frente a un micrófono. Bueno, si eso se vuelve una práctica, si eso es con una gimnasia permanente, después muchas veces me pasa que subo a un remis y le digo a dónde voy y el remisero me mira por el retrovisor y me dice, ¿usted no trabaja en radio? Sí, trabajo en radio. Tucho, te quiero agradecer, seguro que quedaron muchas cosas en el tintero, pero la verdad que más allá de conocerte un poco más, aprendí y aprendieron seguro los que están viendo un poco más de este mundo, de este mundo que es la radio, el periodismo, pero también la vida, lo que significa caminar. Antes de despedirte, sí, te quiero hacer las últimas. En todo este tiempo que le dedicaste tanto, porque para ser un hombre de radio, como uno te identifica, vos prácticamente gran parte de tu vida se la dedicaste. Porque no podés ser un hombre de radio porque simplemente agarras un micrófono. Es mucho más grande eso. ¿Te arrepentís de algunos momentos que dejaste de lado o no te arrepentís de nada? No, al contrario, creo que estoy... si pudiera hacer las cosas que hice en radio, las volvería a hacer tal cual. Inclusive buscaría de equivocarme un poco menos, eso sí, pero las haría de nuevo a todas las cosas que hice. A lo mejor mejor profesionalmente, a lo mejor no por el tema de la pasión, que eso no se discute, eso ha estado siempre, pero sí a lo mejor mejor armado yo. A mí me han tocado vivir momentos, el santiagueñazo lo viví al frente del micrófono. La segunda intervención que tuvimos en los últimos años en Santiago del Estero lo viví detrás del micrófono. La muerte de Monseñor Sueldo la viví detrás de un micrófono. Digo como acontecimiento social, no solamente la muerte de un obispo. Con todo lo que lleva y con todo lo que significaba para Santiago del Estero después de que Monseñor Sueldo se haya convertido en la oposición que no había aquí en Santiago del Estero. O sea, él casi como la voz cantante de lo que podría ser la oposición para el gobierno de Carlos Juárez en aquel momento. De todo eso fuimos testigos, y yo detrás de un micrófono. En aquel momento abriendo el micrófono a toda la gente que quisiera hablar y opinar acerca de lo que representaba la situación para Santiago del Estero. Todas esas cosas
yo las he vivido fuertemente, me han marcado a mí definitivamente, me han hecho ver lo importante que es la radio, las cosas que uno puede llegar a... lo maravilloso de esto es una canción, una frase bien dicha. No me olvido que la primera vez que tiene serios problemas Maradona con el tema de la droga, que lo encuentran en ese departamento de Caballito, en el año 91. Yo leí el Desiderata, es una oración, la leí tratando de acoplarnos a lo que podía estar pasando en ese momento, Diego. Y la gente que estaba escuchando en ese momento, algunos amigos me llamaron y me dicen, Tucho, he tenido que estacionar porque me largué a llorar escuchando las cosas que estabas comentando. No estaba hablando nada de mí, estaba hablando de Maradona y estaba leyendo el Desiderata, una oración bellísima. Pero digo, ¿qué cables tocas dentro de la persona para que vos, con lo que dices, con una palabra solamente, activas la parte emocional más importante, más interior del ser humano, y te provoca esto de, te deja pensando, te provoca una lágrima? Esas son cosas que uno en el fondo las goza porque entiende que ha aportado algo para sentirme vivo fundamentalmente, para sentirme que existo. Reitero, y no es porque me toca las cosas que uno trata de comentarle a la gente, para que vos la sientas así, primero la tengo que sentir yo. Si yo la siento así, casi seguro que eso se va a transmitir, y lo vas a terminar de vivir vos también. Y eso le ha pasado y le pasa a muchísima gente, que se haya puesto de moda volver a escuchar los partidos por radio, cuando está todo entregado por la televisión, cuando hoy la televisión te entrega el partido al instante, o bien el streaming te pone los partidos, y sin embargo todavía hay gente, a lo mejor gente más mayor, más grande, pero la gente esa no se despega de la radio, porque lo que siente a partir del relato de un partido es algo incomparable. Bueno, eso lo guardo como el mejor de los regalos que uno pueda tener, identificado con un medio tan maravilloso como la radio. Créeme que hay muchos que lo guardan como el mejor regalo de parte tuya, para ellos. Gracias, Tucho. Gracias porque ese maestro del periodismo que presenté y que también reconocieron, hoy estuvo con nosotros y la verdad que en muchos de los pasajes que hablaba a mí me invadía la emoción porque es un camino que uno lo ve, que lo intenta recorrer. Y más allá del periodismo, no, es de la vida, es hacer las cosas con pasión, pero con mesura. Seguro. Y no dejar nunca de lado los sueños, así que muchas gracias. Yo te agradezco a vos, Pablito. Un abrazo. Un abrazo.